Un gran placer de presentarles a Alejandro Rico, que fue un estudiante excepcional mío hace varios años y logré infectarlo, creo que terminalmente, con el virus de los colibríes. Y pues después de sacar su grado aquí, se fue para la Universidad de Connecticut, pues arrancando con un estudio que comenzamos sobre el pico de colibríes y saliendo para explorar muchas áreas todavía desconocidas alrededor de esto y otros aspectos de la morfología de los colibríes. Entonces, acaba de terminar su doctorado en Connecticut y en el proceso pues tuvo una beca de conciencias y uno de Fulbright, que son nada fáciles de conseguir, y ha ganado varios premios para exposiciones en diferentes congresos, que yo creo que va a ser otro ejemplo acá bastante espectacular. Entonces, bueno, sin hablar más paja, gracias, no hay presión, ¿no? Bueno, les voy a quedar debiendo la introducción que hice. Para que se imaginen, tenía el mundo y entonces hacía un zoom así en Colombia y decía que somos muy afortunados por todo lo que tenemos y nosotros como biólogos tenemos el placer de estudiar y descubrir cosas fascinantes, pero también tenemos la responsabilidad de saber compartirlas y infectar, como dijo Gary, el amor por esto a mucha más gente. Entonces, acá, cuando ustedes ven los colibríes y cuando los ven por la mayor parte del tiempo, es en comederos. Entonces, este video es un poco en cámara lenta, pero la oportunidad que uno tiene de verlos así salvajes es única, porque en realidad cuando ellos se alimentan en las flores, esto no es para nada lo que pasa. Eso es lo que pasa en las flores. Entonces, estudiar cómo comen ellos de verdad es bien difícil. Luego, rodar una vez más, pero entonces no parpadeen porque se lo pierden. Y ya, eso es todo el tiempo que les toma visitar una flor. Ellos son impresionantes porque hacen esto miles de veces al día y mientras lo hacen, meten y sacan la lengua hasta 20 veces por segundo. Entonces, obviamente, es un desafío tremendo y la pregunta es, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo llegan a alimentarse como lo hacen del néctar? Que lo hacen mejor que ningún otro vertebrado, por lo menos. Entonces, si ustedes imaginan un colibrí, toda la morfología, todo cómo son de rápidos, cómo vuelan, todo es básicamente porque han evolucionado para tomar néctar de las flores. Entonces, el responder esa pregunta de cómo lo hacen nos va a dar luces en muchos otros aspectos de su biología. Entonces, acá hice trabajo de campo en varios sitios en el continente, yendo a sitios remotos, otras veces más como en comederos. También visité muchos museos en varios sitios y esto me dio la oportunidad de comparar colibríes que son tan diversos, hay más de 300 especies y entonces ya saben, esto es un desafío muy grande que no lo hubiera podido hacer obviamente sin la ayuda de muchas personas. Acá mi comité de doctorado, Gary por supuesto que fue con el que empezamos todo, asistentes de campo y muchas otras personas que han dado vida a todo esto. Por supuesto, entidades de financiación, el instituto, que acá fue que empecé a hacer todas las cosas y lo que intento es enlazar la morfología y el funcionamiento del pico con cómo ellos se alimentan de néctar y la eficiencia de extracción. Entonces,
tradicionalmente esto se había hecho por digamos, cuando empezaron a ver las lenguas, se dieron cuenta que la morfología parecía que tuviera dos tubos en la parte del pico, en la parte distal de la lengua. Entonces asumieron que como se alimentaban era por capilaridad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si ustedes se imaginan adentro de la flor, el colibrí va a sacar la lengua y en esa lengua van a haber dos tubitos. Entonces, esta acción de capilaridad es simplemente cuando ustedes ponen un tubo pequeño de vidrio contra líquido, entonces se va a llenar. Entonces esto es la historia clásica que se cuenta en los salones de clase, y ya saben que los colibríes son un ejemplo de coevolución, etc. Y esto ha sido la base de muchos estudios. Llaman a los colibríes que comen con capilaridad. Estos estudios dieron la base para ecuaciones que predicen cómo comen los colibríes. Entonces, ahora más de 30 estudios, más de 30 otros trabajos se han basado en esta teoría. Pero entonces, ¿cómo vamos a desafiar todo esto que ya está dicho, cierto? Cuando yo me puse a leer sobre las ecuaciones y qué era lo que pasaba con la capilaridad, me di cuenta que hay ciertas predicciones de, por ejemplo, la gravedad va a afectar a cómo los colibríes sacan el néctar dependiendo si la flor está parada o si está péndula. Entonces, otros estudios han encontrado que no hay consistencia en que ellos prefieran una o la otra, pero las ecuaciones predecían que sí. Entonces algo estaba pasando. También predicen que la extracción va a maximizarse en el 20 o 30%, y esto es porque la concentración, cuando se incrementa la concentración, la energía por volumen de néctar también se incrementa, pero al mismo tiempo, al aumentar la concentración, la viscosidad va a disminuir la tasa de flujo. Entonces, cuando ustedes combinan estas dos, da un pico entre 20 y 30%, que es lo que se espera, lo que las ecuaciones dicen. Pero cuando ustedes les dan a escoger a los colibríes, ellos qué prefieren, es otra cosa totalmente diferente. O sea, está más como en esta zona. Entonces, habían inconsistencias. Entonces, lo que yo me propuse fue estudiar esto con cualquier método que existiera. Entonces, y sobre todo porque nunca antes se había respondido la pregunta que una vez que los tubos se llenan acá en la punta, cómo el néctar se mueve hasta la base del pico. Entonces, probar esta capilaridad yo creo que no se había hecho antes porque no se tenían las herramientas. Entonces, yo trabajo con cámaras de alta velocidad, que esto es una locura para los colibríes, pero entonces tengo que convencerlos de comer justo en este espacio súper pequeño, y poco a poco uno aprende las personalidades y cómo hacerlos cooperar, digamos. Bueno, ellos deciden cooperar. Los comederos los diseñé para cada especie. Entonces, si ustedes imaginan esta heliconia, dentro va a estar una flor y en el fondo va a estar el néctar, y lo que hice fue replicar estos comederos, y ahora voy a poder tener el colibrí comiendo, disminuir la velocidad hasta lo que más dan las cámaras, pues, y estudiar cada paso del proceso de néctar. Entonces, vamos a dividirlo en 4 pasos. El primero va a ser la recolección de néctar dentro de la flor. El siguiente es cómo se carga la lengua, después cómo se descarga ese néctar dentro del pico, y por último cómo se transporta. Entonces, es como un rompecabezas. Y para empezar con este rompecabezas, vamos a empezar con la morfología. Entonces, si ustedes imaginan la lengua del colibrí, es partida, así bifurcada como la de una serpiente, digamos. Y cuando hacen secciones, estas van a tener como unos surcos que forman como los tubitos, y van a haber como flecos en la punta. Entonces, para seguir estudiando esta morfología más en detalle, hay esta técnica que es tomografía computarizada, y antes de mi estudio lo que se podía hacer era estudiar los huesos, y son chéveres los modelos tridimensionales porque uno lo puede mirar desde cualquier lado, pero yo lo que quería ver era la lengua. Entonces desarrollé una técnica
que me permite tener dragones como este, que en realidad son los modelos tridimensionales de los colibríes, y poder ver dentro del pico y estudiar los detalles de la lengua. Entonces ahora, para que se den una idea de qué tan grande es esto, acá hay un grano de sal. Entonces imagínense, la lengua es casi tan delgada como un grano de sal. Y ahora vamos a ir más en detalle. Entonces, este es el grosor de una hoja de papel, y vemos que las paredes de esos tubitos son muy delgadas. Ahora vamos a ir más en detalle, y con microscopía electrónica podemos ver que es una banda de queratina dentro. Y si vamos bueno, entonces esa banda de queratina es tan gruesa como una fibra de seda. Ahora, si vemos la estructura, acá, las células se sobrelapan entre ellas, es como si fuera un muro de ladrillo. Y para ir ya a lo que da la máquina, pues, vamos a ir a la escala del ADN, y vemos que la composición del tejido es beta-queratina. O sea, queratina es lo que tenemos en las uñas o el pelo, pero esta beta-queratina es especial porque va a hacer que la estructura se recobre. Bueno, entonces esto va a ser importante para el proceso de alimentación. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Primero, que las paredes de los surcos son que se doblan fácilmente, y que la arquitectura y composición hacen que se recobren la forma fácilmente. Entonces la combinación de estos dos factores hace que sea como un resorte, o sea que esta estructura sea perfecta para almacenar energía potencial elástica. Entonces ahora vamos a relacionar esto con cómo comen néctar. Cuando ustedes ven el néctar dentro de la flor, bueno, imagínense que uno pueda ir y ver qué es lo que hace el colibrí dentro de la flor. Entonces ven que se abre la lengua, y esto fue el artículo que escribió la biofísica. Fue tan sorprendente porque no era la capilaridad que le dio la vuelta al mundo, básicamente. Entonces les traigo como un video que dice básicamente que cuando están las lenguas dentro, ellas pueden tomar el néctar por procesos físicos que son muy eficientes. Entonces, no hay acción muscular en las lenguas que haga este proceso, sino simplemente es por la configuración y la interacción de esta estructura con el néctar, que hace que cuando entre, se abra, y que cuando el colibrí recoja la lengua, se cierre y esto atrapa el néctar. Entonces, para mostrarles esto con un modelo, van a ver acá los tubitos en la punta, ¿sí? Y ahora vamos a imaginarnos que esos tubitos van a entrar dentro de la flor, y esa va a ser la cámara de néctar. Y ahora vamos a tener una vista desde adentro de la cámara de néctar para ver qué es lo que pasa con esos flecos. Entonces, se relajan y se abren, y cuando el colibrí recoge la lengua, simplemente por la acción de la tensión superficial del néctar, hace que se cierre. Entonces esto es lo que atrapa el néctar, y es básicamente gratis, o sea, no tienen que gastar energía haciendo esto. Entonces, ahora les muestro un video más de cerca, y entonces, bueno, ponemos el colibrí lo más lento que pueda, y ahora vamos a hacer el zoom a la lengua, y entonces ustedes pueden ver cómo la lengua interactúa con el fluido para de verdad consumir el néctar. Entonces, bueno, esto es chévere, pero es como muy artificial, hay mucho néctar acá. Entonces lo que hicimos fue ir a las flores y ver qué es lo que pasa, y nos dimos cuenta que es muy eficiente incluso en las capas de néctar más delgadas que hay en las flores. Este es un video que tomamos en Albán, y muestra cómo la lengua básicamente trapea, digamos, el interior de la flor, y esta trampa de fluido hace que esto funcione. Entonces ya sabemos
lo que pasa dentro del néctar. Ahora la pregunta es, ¿cómo se carga la lengua? Entonces, hay muchas flores, hay un espacio cuando los colibríes están comiendo entre la punta del pico y el néctar. Entonces, la lengua va a capturar el néctar por un proceso diferente, ¿cierto? Entonces, este es el proceso, y acá les voy a mostrar en un comedero de los que preparé, con néctar artificial, para que ustedes vean cómo funciona. Llega la lengua y apenas la lengua toca el néctar, la lengua se llena con el líquido. Entonces lo que va a pasar es que va a haber una compresión de la punta del pico que dobla la lengua de forma especial, y una vez que toca el néctar se expande. Entonces, cuando las puntas del pico doblan en la estructura, se almacena energía potencial. Y una vez que toca el néctar, esta energía potencial se libera y se llena la lengua con el néctar. Entonces acá, para una comparación, les pongo cuando apenas toca el néctar y por qué lo llamamos llenado expansivo. Es porque después, si seguimos corriendo el video, lo que va a pasar es que esta estructura se abrió. Entonces, si comparan estas dos cosas, la expansión pasa en aproximadamente una centésima de segundo. Entonces, esta energía potencial le da la ventaja al colibrí para que pueda comer muchísimo más rápido de lo que podría usando capilaridad. Entonces, estos dos mecanismos lo hemos encontrado en todas las especies que hemos estudiado, y usando esto propusimos un modelo que no voy a darles los detalles, pero que incluye esta energía potencial y la morfología de la lengua. Entonces acá están las predicciones. Esta es la distancia en el surco, o sea, este es X acá, y este es el tiempo de llenado, o sea, el modelo nos va a predecir cuánto es el tiempo de llenado, y lo podemos hacer para distintas longitudes. En el 2012, un grupo de ingenieros del MIT y físicos no estaban conformes con lo que yo había dicho, entonces hicieron sus propios experimentos y esos fueron los resultados experimentales que obtuvieron. Entonces ven que son bien distintos a lo que nuestro modelo, o sea, nuestra explicación predecía. Pero cuando ponemos los datos que hemos colectado en campo de los colibríes, vemos que hay un muy buen ajuste al modelo que propusimos. Entonces esto nos ayuda a predecir nos ayuda a soportar que la capilaridad no es la que está operando en la naturaleza. Esto es importante porque esto permite que, si estas son las velocidades de movimiento de la lengua, o sea 6 veces por segundo acá arriba, a 15 o más veces por segundo acá abajo, por capilaridad ellos solo podrían mover la lengua hasta 6 veces por segundo, pero con los procesos que proponemos es mucho más rápido. Y precisamente esto es lo que se ha reportado antes en otros estudios en comederos artificiales y lo que encontramos nosotros en las flores de verdad. Entonces eso soporta los resultados que tenemos. La capilaridad es demasiado lenta como para funcionar en la naturaleza. Bueno, listo, entonces ya sabemos que la lengua funciona con una trampa de fluido y llenado expansivo, ¿cierto? Entonces, la lengua se llena y ahora, ¿qué pasa? En la punta del pico, si recuerdan esas reconstrucciones tridimensionales, vamos a tener que los bordes del pico, acá, o sea, imagínense, es un corte transversal y los bordes se llaman tomios y van a adelgazarse a medida que llegan a la punta. Entonces en la punta van a ser muy delgados y esto los hace flexibles. Ahora esta es una foto así súper magnificada de la punta del pico. Esos son los bordes, los tomios, y se doblan hacia adentro, quedan así. Y ahora vemos esta cosa rarísima
que fue lo que encontramos con Gary, y vimos que nunca nadie la había descrito, entonces obviamente nadie sabía para qué funcionaba. Son dos como espinas o filamentos que ustedes ven, si se imaginan el pico cerrado, van a estar una delante de la otra, justo en la punta. Esta cosa verde, la propuesta es que esa, como queda todo en el medio, va a mantener la lengua en la posición adecuada para que se exprima. Y en la base encontramos unas posetas que pueden colectar ese néctar que se exprime. Entonces, los tomios van a ser como limpiaparabrisas, o sea, súper flexibles y que se van a pegar hacia la lengua, y el resto de estructuras dentro van a ser como un aparato exprimidor que va a dejar el néctar dentro. Todo esto lo encontramos en muchas especies, y hay mucha variación en algunos clavos, pero esto lo dejaré para otra charla. Ahora, ya que liberamos el néctar dentro del pico, ¿qué sigue? ¿Cómo se mueve hasta la garganta? Entonces, esto es una vista lateral del pico de un colibrí, y ustedes cómo se imaginan que un colibrí abriría y cerraría el pico. O sea, digamos que sería como unas tijeras, ¿cierto? Algo así, o sea, que lo hiciera así. Entonces, si lo abren un poquito en la base, se abre harto en la punta, ¿cierto? Como algo así. Pero lo que encontramos, lo que encontré tomando estos videos en condiciones controladas, es que no pasa eso. O sea, si ven, solamente la punta se abre, queda como un espacio más o menos constante, y la base está moviéndose diferente. Para estudiar esto, pusimos marcadores digitales a lo largo del pico, y aquí les voy a mostrar en esta gráfica, simplemente es el tiempo y la distancia entre los marcadores. Entonces, la línea amarilla va a ser la separación de la base, o sea, la distancia entre estos dos marcadores, y la línea verde va a ser la separación entre las puntas, estos dos marcadores. Entonces ustedes ven que es asincrónico, es decir, que cuando se abre la base, las puntas están cerradas, y cuando se va a abrir la punta, la base está cerrada. Entonces todavía estoy encontrando una buena analogía para describir esto. Si se les ocurre alguna, bienvenida a las sugerencias. Pero lo que crea es como una onda. Entonces esta es una oscilación asincrónica que tiene que estar influyendo en el proceso de néctar. Entonces vamos a ver cómo. Esto también pasa en muchas especies, y la pregunta es ¿cómo saber qué es lo que está pasando dentro del pico? ¿Cierto? Hay varias técnicas para estudiar esto. Unas son con rayos X y con cámaras de alta velocidad que pueden ver a través del pico. Entonces intenté esto, pero los colibríes son tan pequeños que la tecnología que hay ahora no permite tener suficiente resolución para llegar a hacer esto. Otra es un acelerador de partículas que muestra más o menos lo mismo, una película en rayos X, pero el campo de visión es tan pequeño que solo sirve para insectos u otros organismos. Entonces no podía ver lo que pasaba dentro del pico. Esto que lo dije en 30 segundos me tomó como 1 año y medio, yendo a diferentes sitios, probando. Entonces ya cuando me iba a dar por vencido, vi unas fotos de estas mutaciones, y cuando ustedes ven esto en más detalle, es algo curioso que el pico de esta especie, normalmente sin la mutación, es negro, pero entonces aquí era rojizo. Entonces yo creí que era la falta de melanina que era lo que estaba haciendo que el pico fuera rojizo. Entonces esto me puso a pensar detalladamente, e intenté estudiar esta especie. Entonces si ven, tiene el pico rojizo. Entonces si el rojizo no es una coloración, sino la falta de melanina, es probable que sea translúcido y que pueda ver a través de él. Entonces para ver si esto era posible, puse una linterna acá abajo del pico y la cámara encima, y
sorprendentemente funcionó. Entonces ustedes pueden ver acá, acá en esta parte, se van a ver como unas burbujitas y néctar moviéndose adentro. Cuando yo vi esto no lo podía creer, era demasiado feliz, estaba saltando mucho. Entonces ahora les voy a mostrar acá las dos vistas, y en la vista de arriba, que es la tomada desde la parte superior, se puede ver perfectamente como el néctar llena el pico y básicamente lograr lo imposible, que era estudiar esto que parece como una imagen de rayos X. Entonces, podemos no solamente ver cómo se mueve el néctar, pero también, si uno se fija bien en detalle, se puede ver la lengua dentro. Entonces, voy a dejarlos ver un poco. Ahí se ve como una estructura en V. Yo sé que es difícil de ver porque me costó mucho trabajo, pero en la base de la lengua hay como estas alitas, les llaman, que van a estar moviendo, bueno, que se podría pensar que movían el néctar. Entonces, para estudiar esto, tomé marcadores en la lengua y con estos datos cuantitativos lo que hice fue este modelo. Entonces, este modelo, la lengua es en rojo. Esta B acá son las alitas que les mostré. El néctar va a ser la sombra azul y la separación de la punta del pico son las flechas en verde, entonces cuando se separa más van a estar más abiertas y menos más cerradas, y lo mismo la separación en la base. Entonces, juntando todo esto, poniendo todo junto, ustedes ven que bueno, se llena el néctar primero, después la lengua se mueve y acá las alitas lo que van a hacer es funcionar como un pistón arrastrando el néctar hacia la garganta. Y todo esto es ayudado por este movimiento asincrónico entre la punta y la base que va a ayudar a que el pistón sea lo más eficiente para mover el néctar hacia la garganta. Entonces, lo logramos al final de todo. Resolvimos este rompecabezas y ahora entendemos cómo ellos comen el néctar. Entonces, en la colección es por una trampa de fluido. Después hay un llenado que es por la elasticidad de la lengua y un aparato exprimidor en la punta. Y finalmente, con este movimiento asincrónico y el pistón, que son las alitas, ellos pueden alimentarse de néctar. Y todo esto pasa 20 veces por segundo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, la historia clásica ya sabemos que no es verdad, pero como es la base de tantos estudios, es muy difícil tumbarla. Entonces, todos los artículos que yo someto a revistas, los revisores de esos artículos son los expertos del campo, los que han publicado todos esos artículos. Entonces, imagínense que no les va a gustar escuchar esto. Entonces, ahora que ya sabemos esto, podemos empezar a dar los siguientes pasos para, primero, convencer a todo el mundo y segundo, seguir estudiando por qué esto es importante para la ecología y para la evolución y la coevolución con las plantas. Acá, en direcciones futuras, podemos entrenar otros nectarívoros como esta. Acá. Entonces los podemos convencer de que hay comida ahí en alguna parte. Y entonces ellos lo que hacen es agarrar la flor y la perforan y así sacan el néctar. Entonces podemos darles tubitos también. No está tan seguro, pero bueno, ya se las pilla y puede empezar a tomar el néctar. Cuando ustedes ven la lengua bajo el microscopio de este pinchaflor y un colibrí, son muy parecidas, pero cuando entonces vemos los videos de alta velocidad, vemos que las usan completamente diferentes. Entonces, es como si la dejaran allá adentro y la usaran como una manguera, y la base funciona como un fuelle para extraer el néctar. Entonces, ahora tengo que hacer, bueno,
lo que les digo a ustedes es que algunos de ustedes tienen que interesarse y hacer todo eso que hice para los colibríes, pero ahora con otros nichos. Acá, a ver si funciona. Nectarívoros hay en muchos, bueno, en cada continente hay distintas evoluciones de aves para la nectarivoría. Entonces esos son los colibríes de Australia. Les dicen como mieleros, y ven que algunos tienen picos así delgaditos como los colibríes. Incluso algunos han aprendido a alimentarse de estas plantas que son exóticas, digamos, polinizadas por colibríes. Y aquí va a salir del cuadro porque son tan rápidos y yo soy tan lento con la cámara que se me va a perder. Pero lo que van a hacer es que, como algunas flores están fuera del alcance cuando ellos se agarran, entonces están aprendiendo a revolotear, como lo hacen los colibríes. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen. Por supuesto que no es tan gráfico, pero bueno. Entonces hay otros que no parecen tanto colibríes, que tienen un pico muy grueso. Esto parece casi como una mirla, digamos. Entonces todos estos han evolucionado de aves que unas se alimentaban de frutas, otras de insectos, y que no son relacionados a los colibríes. Entonces la pregunta es, ¿cómo han resuelto evolutivamente los problemas de alimentarse en néctar, siendo que no son colibríes? O sea, siendo que hay muchas formas de llegar a una solución para alimentarse de néctar. Entonces acá les voy a mostrar un video de uno de esos mieleros. Y la lengua es loquísima porque no solamente se abren dos, sino que se abren dos y después en cuatro. Así, entonces, y el pico ven que ya no lo mueve así como lo movían los colibríes, sino más como normal, como uno esperaría. Entonces hay mucho por hacer. Y ahora, estos son los más raros de todos, para mí, entre las aves. Son loritos que comen néctar. Y son difíciles de seguir. Y por el viento y todo, pero cuando ustedes, cuando tomé los videos de alta velocidad, es como si tuvieran otro pico. O sea, como el pico es, como no lo han modificado evolutivamente para hacerlo delgadito, creo que por los condicionamientos filogenéticos de ser un loro, entonces lo que hacen es abrirlo lo más que pueden y sacan la lengua, pero la lengua es dura, como si fuera otro pico, y cuando ya está adentro, entonces la abren, como sacando la lengua. Es rarísimo, pero van a ver esto en el video. Acá tienen como que extienden toda la lengua dentro del néctar para tomarlo. Y una vez está como una esponja llena, entonces la limpian con el paladar. En este lado pueden ver ahora la lengua como así como toman todo. Y ahora el reto es modelar esto. Incluso para los que les gustan más los invertebrados, hay mucho por hacer con otros nectarívoros, por ejemplo las abejas. Ellos también tienen lenguas y las lenguas tienen estas vellosidades. Y este es un video de ahora una abeja, y ustedes pueden ver que incluso cuando solamente la punta de la lengua toca el néctar, todo el resto se llena, y es por la acción de estas vellosidades, pero todavía no se sabe cómo. Entonces es muy chévere trabajar con abejas, cooperan más que los colibríes. Les gusta. Ahí está. Y bueno, podría seguirles hablando de esto, pero
es mejor que esto se vuelva como una discusión y que podamos interactuar más. Entonces, pues nada, gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren que me devuelva alguna? Otra vez. Sí. Como dato curioso, bueno, sí, Jorge. Primero, felicitarlo. Gracias. Segundo, que hay bastante ingeniería de por medio. Y la ingeniería se puede relacionar con la expansión y el llenado, porque se produce una presión que es la que hace que se llene. Que en algún momento, obviamente que yo no soy doctorado, yo soy sencillamente un admirador de todas estas cosas, pero cuando uno ve esto y empieza a pensar, dice, esto se va a llenar porque sencillamente se produce un efecto de absorción donde la capilaridad sí existe. En la absorción la capilaridad existe. Pero en la retracción que tiene es el mecanismo de transporte. Al mirar una lengua en un determinado momento que tiene como unos círculos, no sé si la pregunta es, esos círculos funcionan como un tornillo sin fin, que atrapan y en la medida que se devuelven ya no dejan escapar nada y lo llevan hacia la garganta. En todos los movimientos, mejor dicho, es un análisis de mecanismos, yo no sé quién podría dar eso, pero en todos los mecanismos pues viene la acción y la reacción, y en esto cuando yo abro, hago una operación, cuando hago ya creo una cavidad y la succión la podría producir el mismo colibrí, porque ¿qué pasa cuando uno se pasa las babas? Por poner así se llena y de todas maneras tiene que respirar. En esos impulsos es cuando realmente se mueve el material. Entonces, en el pistón es una muy buena concepción, pero eso hay una válvula que se llama una válvula de cheque, que hace que, bueno, para volverlo más cristiano, las válvulas de cheque son las válvulas que se colocan en las tuberías para que los fluidos pasen hacia un lado y no puedan devolverse. En este caso, cuando la ley, claro que, perdón, soy muy atrevido, la verdad, pero es que esto me parece fascinante porque, digamos, para personas próximas al Alzheimer como yo, me gusta es porque me recuerda algo de física o algo de la ingeniería en todos los efectos. Sí, claro. Entonces, cuando se lanza el pistón, que es un cheque a la hora de la verdad, va así y llega a un determinado momento donde el fluido atrapado es el que en la retracción se va para atrás. Sí, entonces esto es pura física pura y mecanismos. Sí, y o sea, por eso esto a mí también me parece fascinante. Vamos a ver si esto funciona, porque les quiero mostrar uno de los videos que muestra por ejemplo, este video muestra que a veces cuando los colibríes están comiendo queda como un espacio en la base del pico. Entonces consideramos que la succión podría ser importante en este mecanismo, pero entonces para que haya succión tiene que haber un vacío en la base del pico. Y a veces lo que vemos es que hay como una luz acá en esta parte, e incluso a veces
en esa luz. Vamos a ver dónde está. Aquí. Eso. Creo que es más como al final. Se ve que incluso a veces si es ese huequito que queda ahí, entonces ese huequito no permitiría que la succión operara. Entonces es probable que la succión tenga algo que ver, pero no creo que sea el mecanismo, digamos, principal por la que ellos... Bueno, después podemos ver más videos, pero tienes razón, o sea, todo esto precisamente me gusta tanto es porque uno puede hacer muchas analogías y mirar en otros sistemas para ver cómo, porque las leyes de la física son las mismas para lo que sea, entonces ellos lo han descubierto mucho antes que nosotros, entonces eso es chévere aprender de ellos también. Sí, sí. Nada, Leo, primero felicitaciones, que trabajan tan bonito. Gracias. Y segundo, en términos de conservación, tanto para la especie como para los ecosistemas donde están, ¿cómo este trabajo puede aportar a lineamientos de conservación, planes de conservación? Sí, no, es una pregunta que todos nos debemos hacer. O sea, cuando uno hace cualquier estudio, siempre tiene que pensar, ¿esto para qué sirve? Entonces, es más por la línea de la que hablaba al final. Entonces ahora lo que estamos haciendo y lo que hemos intentado hacer últimamente es traducir todo este conocimiento a cómo ellos lo hacen en la naturaleza. Entonces eso lo que nos va a decir es, bueno, estas colibríes van a ser más eficientes en este tipo de flores. Entonces, por ejemplo, con el cambio climático, hay muchas especies que tienen la floración 2 meses después o 2 meses antes, y los colibríes migran dependiendo de estas floraciones. Entonces podemos usar estos modelos, o sea, así como ese modelo que les mostré de eficiencia de néctar, lo podemos hacer para distintas especies y para distintas plantas. Entonces podemos ver cuáles serían los impactos de la fenología, o sea, del tiempo de floración de distintas especies, para la llegada de los colibríes, y cómo podemos entonces mitigar, digamos, efectos en zonas críticas, donde un cambio en 2 grados va a hacer que ya esos colibríes que llegaron no van a tener que comer, y entonces ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, pero sí, es algo que yo creo que todos tenemos que pensar todo el tiempo. Gracias. Sergio. Muy interesante, gracias. Y preguntarte, tengo 2 preguntas, una más puntual mecánica, y es las alitas estas, ¿tú sabes qué tan flexibles también son, o como para que cuando está la lengua moviéndose adelante después sirva como pistón para arrastrar todo y no empuje? Esa sería una, y sí, después te hago otra. Entonces, déjame, llego a las alitas, y ya, porque es más fácil de hablar de las cosas cuando uno las ve. Entonces, o sea, nada más manipulando los especímenes, uno se da cuenta que sí son bastante flexibles, y es más difícil de ver en el video, pero lo que vemos es que la B es más cerrada cuando está yendo contra el fluido y es un poco más abierta cuando está viniendo. Entonces esto es una indicación de la flexibilidad de las alitas, pero por supuesto va a variar para cada especie. O sea, cada especie tiene este colibrí que les mostré acá. Este es Eutoxeres, que es el de pico más curvo. No me olvidé el nombre, pero uno que tiene el pico de 90 grados, así. Entonces, precisamente como yo creo que no puede hacer este movimiento de la onda porque el pico es tan curvo, las alitas son mucho más importantes. Entonces esto sería como un respaldo de que, bueno, tiene alitas mucho más grandes porque no se puede ayudar tanto con el movimiento. Porque estaba pensando un poco en cuando saca la lengua, como tiene los tonos apretados y demás, es parte también de que eso, digamos, que vaya hasta el frente, ¿cierto? Y luego parte del movimiento es para que se suelten y puedan jalar. Pensé en... Sí. Bueno, entonces sería interesante saber si son del mismo tipo de beta
queratinas o ok. son un poco diferentes para ver qué tan flexibles o qué más te da? Sí, exacto. Lo que les mostré fue más como de la punta, entonces no he hecho ese estudio en detalle de esta parte de la lengua. Pero es probable que, o sea, nada más por cómo se sienten, digamos, puede ser que sean beta-queratina también, pero es una pregunta abierta. Y la otra que quería hacerte puntual es, como tú también has trabajado con las sierritas y desde el tomio, ¿cómo está relacionado eso con este mecanismo? Bueno, creo que esa pregunta la responde Gary mejor que yo, pero voy a darle un intento, digamos. Cuando ustedes ven el tomio, o sea, la punta del pico, vamos a ver si puedo llegar fácil a esa diapositiva. No, cierto. Esta. Si ustedes se fijan acá, el tomio, sí, bueno, ahorita cuando ruede de nuevo, el tomio no es completamente liso, sino que en algunas partes van a ver como unas sierritas, lo llamamos nosotros, que el borde no es liso, sino es dentado un poco. Entonces, esta podría ser, las sierritas se podrían formar por el desgaste del pico y por el crecimiento del tomio. Pero entonces, yo creo que parte de la respuesta es que si tienes un tomio liso, va a ser más difícil limpiar que si tienes este tomio como con partecitas. Entonces, digamos que esto ayudaría a limpiar mejor el néctar de la lengua. Y también el punto de contacto de la punta de la lengua cuando está saliendo es acá justo cuando se forman las sierritas. Entonces también creemos que los flecos que les mostré, o sea, lo que hace que funcione la trampa de fluido, se pueden estar formando como laceraciones del tejido por la existencia de las sierritas. Entonces, de todos modos, Gary dará una charla sobre esto seguro. Pero ahí vamos. Gracias. Sí. Usted muestra un trabajo muy impresionante sobre un modelo que cambia muchos paradigmas, pero también comenta que la recepción de la comunidad no ha sido la más abierta, no ha sido la impresión que uno tiene de ver este video, de ver todo lo que usted presenta. ¿En dónde están los puntos de mayor debate de su modelo frente a lo que otros plantean? Bueno, entonces, por ejemplo, esa es una pregunta que parte de la respuesta todavía no la sé, porque obviamente tengo una opinión sesgada, ¿cierto? Pero este grupo también trabajan con biólogos, pero son ingenieros y físicos y tienen su perspectiva más como desde el punto del modelado, ¿cierto? Entonces lo que ellos dicen es que sí, la trampa de fluido funciona, o sea, porque ya es muy difícil decir que no funciona ya viendo todo esto, pero que entonces es entre la carga, o sea, esta parte que hablé de la expansión, el llenado expansivo, ellos dicen que esa parte, o sea, que la trampa de fluido funciona, pero que el resto de la lengua se llena por capilaridad. Entonces, ese es, digamos, el punto en que más debate hay. Y ellos, estos datos, los consiguieron en condiciones experimentales. Entonces, en esas condiciones, cuando el colibrí exprime la lengua, lo que yo creo es que el ambiente en el que ellos estaban trabajando era muy seco, entonces, y el néctar estaba muy lejos. Entonces, tenían un colibrí acá y el néctar estaba bien abajo, y lo estaban teniendo con la mano y le hacían sacar la lengua para que alcanzara el néctar. Después pueden ver el video. O sea, bueno, no lo torturaban, pero digamos, o sea, le ponían el néctar suficientemente lejos para que él tuviera que de verdad esforzarse para llegar al néctar,
Y entonces yo creo que en todo este trayecto, como era tan largo y el ambiente tan seco, los surcos de la lengua se separaban y quedaban como dos tubitos. Entonces en ese escenario, capilaridad va a pasar, o sea, simplemente por física. Y eso también se ve en ejemplares, o sea, si ustedes toman ejemplares de museo y los hacen, digamos, secan la lengua y después la acercan al néctar, se ve cómo se mueve por capilaridad. Y por eso es que esta idea estaba tan arraigada, porque como dije al final, es físicamente posible. O sea, desde todo el punto de vista, desde el punto de vista de la física, es válido. Pero entonces, lo que nosotros vemos es que cuando ustedes ven lo que hace el colibrí, y ya en condiciones más naturales, o sea, yo esos comederos los repliqué para que tuvieran más o menos la misma distancia en que el colibrí está en la naturaleza, y eso va a cambiar porque muchas especies de colibrí visitan diferentes flores y quedan más lejos. Pero entonces, este trayecto entre la punta del pico y el néctar es relativamente corto, y lo principal es que lo hacen bastante rápido. Entonces, la capa de fluido que queda dentro va a mantener sellados estos surcos, como se llama adición de Stefan o algo así, que es la misma adición que ustedes tienen cuando tienen dos láminas de microscopio y hay una capa delgada de líquido. Para separarlas es difícil, simplemente porque ese líquido está funcionando como un adhesivo. Entonces, es lo que creemos que pasa acá también, que cuando ellos comprimen los surcos, acá, se mantienen comprimidos hasta que tocan el fluido, no se vuelven tubitos, porque hay esa adición del néctar que está dentro. Y cuando tocan el néctar, se expanden. Entonces, una condición para que la capilaridad pase es que haya un menisco. O sea que, si ustedes, como les mostré en el video del comienzo, es un tubo y hay un menisco que se mueve a través del tubo. Y así es como lo llena. Y esa es la razón por la que las ecuaciones funcionan de la forma que funcionan, porque hay un menisco. Pero acá no vemos un menisco. Acá vemos que simplemente apenas toca, se expande. Y esa expansión no puede ser modelada por esas ecuaciones. Entonces ese es nuestro punto, y por eso es la razón que hicimos el modelado también matemático, para ver cuál era la diferencia. Pero entonces lo complicado es que siempre tenemos los revisores que son los expertos del tema en eso. Entonces es ciencia, o sea, siempre va a pasar eso, ¿cierto? Digamos que no me arrepiento, pero si de ahora en adelante pudiera trabajar en temas menos controversiales, yo creo que lo haría. ¿Te tienes alguna idea, Alejandro, de cómo de pronto se creó este mecanismo evolutivamente? ¿Tienes alguna idea, teoría ya en la cabeza? Sí, pues es interesante que muchos taxones que convergen en la nectarivoría tienen como estas lenguas con tubitos. Entonces, creo que incluso he estado trabajando últimamente en colaboración con investigadores, bueno, con una investigadora francesa en la Polinesia francesa. Hay un playerito que digamos, tiene a disposición casi toda la comida de la isla porque no hay otros competidores, o sea, digamos, no hay más pájaros, y han colonizado la isla plantas que han sido polinizadas por aves. Entonces este playerito empezó a visitar las flores. Entonces uno tiene la oportunidad de comparar la lengua de los otros playeritos con esta lengua que come flores, y lo que uno ve entonces, que lo primero que pasa es que empiezan a sacar la lengua más. Entonces tienen el aparato dioideo, que en las aves son como dos huesos que van y le dan la vuelta a la cabeza para ayudarles a sacar la lengua un resto. Entonces se va alargando, así poco a poco, para sacar más la lengua, digamos. Entonces
Primer paso es sacar la lengua al resto. Segundo, que llegue y esa lengua agarre la mayor cantidad de fluido necesario. Entonces, para atrapar el fluido es muy diferente que para mover cosas sólidas. Entonces la lengua tiene que primero volverse filamentosa, porque entonces entre más, es como un pincel, digamos, entre más filamentos haya, más fácil es que entre esos filamentos haya fluido. Y después ya los colibríes llevaron eso al extremo, y es usar la menor cantidad de tejido para la mayor cantidad de fluido o de líquido. Entonces, el cilindro es la forma perfecta de hacer esto. O sea, un cilindro es la configuración geométrica que tiene menos superficie por la mayor cantidad de volumen. Entonces, digamos que evolutivamente se puede explicar cómo se llega a esto, pero sí, es complicado. Bueno. Pues bueno, puede que repita cosas con otras palabras, pero es para aclarar que entendí bien. Ahí la cuestión de la lengua, se podría decir que, bueno, hablando también de la evolución, que se desarrolla un sistema de capilaridad, pero este sistema de llenado expansivo simplemente es pasar de capilaridad a un sistema de tubo que simplemente acelera esa succión, ¿sí? Entonces, y bueno, era lo del pico también, quería preguntar, el pico obviamente se mueve por la energía que le mete desde la base, ¿cierto? Entonces, es porque es elástico, o sea, muy elástico para ser tan corto y moverse, sí, es muy elástico ponerle mucha fuerza, como cuando una regla. Exacto. No, o sea, son geniales esas ideas, me encantan, porque sí, yo estoy de acuerdo, o sea, muchas otras aves que no son tan evolucionadas, digamos, como los colibríes, bueno, eso es totalmente error, pero digamos que otras aves que han estado alimentándose de néctar menos tiempo, es probable que la capilaridad sea un mecanismo básico, digamos, y que, como tú dijiste, después de que este mecanismo se optimice por doblando la estructura. Y sí, y es impresionante como el pico es de elástico, sobre todo porque hay un hueso dentro. Entonces, o sea, toda esta parte que por fuera es queratina, cuando ustedes ven estas... Cuando ustedes ven acá el pico, o sea, esto es hueso, o sea, todo lo que están viendo acá es hueso, y todo lo que hay cubriéndolo es queratina. Entonces, dentro del pico hay un hueso que es suficientemente flexible para moverse, y todavía, históricamente, los trabajos osteológicos más detallados decían que los colibríes no podían abrir solamente la punta del pico. O sea, desde el punto de vista morfológico, que solo abran la punta del pico parecía imposible, pero pues los colibríes ya nos están diciendo que no les importa, que sí lo hacen. Y entonces todavía necesitamos entender cómo pueden hacer este hueso tan flexible y cómo lo mueven. Todavía no saben. Sí. Bueno, es importante, es muy sorprendente ver cómo la naturaleza hace para obtener lo más con lo menos posible. Y pues eso es lo que se busca cuando se crean cosas. ¿Tú has pensado en alguna aplicación que pueda tener esto? Sí, por ejemplo, tú me preguntas de aplicaciones como ingeniería y otras cosas aparte, sí. Entonces, recientemente hay un trabajo muy interesante en las fotoceldas que doblan la superficie para crear como una antena parabólica, digamos, y maximizar los rayos por sensor. Entonces, como se dobla esto, es por tensión superficial, que es parecido al mecanismo de la trampa de fluido que yo les estaba mostrando.
Entonces un grupo está trabajando en cómo transportar el fluido para doblar las cosas en serie más eficientemente, y como estamos hablando de microfluidos, entonces este tipo de solución puede aplicarse a esa producción en serie de células, cosas así. Sí, no sé, o sea, yo no soy ingeniero, entonces no creo que se me ocurran tantas respuestas, pero seguro que biomiméticamente lo que aprendamos de esto, alguien lo va a usar para hacer cosas chéveres. Bueno, ya no les quito más tiempo, entonces gracias.